Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Estamos en esta segunda clase sobre administración de la iglesia, contestando a la pregunta, ¿cómo se gobiernan las iglesias de Cristo? Pues bien, resulta que en toda iglesia de Cristo existen cuatro tipos de miembros. Esto no importa qué tan madura sea la iglesia o qué tan reciente sea. Siempre los miembros se van a clasificar en cuatro tipos. Dice el apóstol Pablo allá en Primera Tesalonicenses 5:12 al 14, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, en primer lugar, está el grupo de personas que trabajan, que presiden y que amonestan al resto. En todo equipo siempre hay un grupo que es el que va a la vanguardia, que es el que va adelante, que es el que maneja los tiros. Puede hacerlo bien o no puede hacerlo tan bien. Bien, aquí entonces en esta iglesia de Tesalónica están los que trabajan, los que presiden y amonestan, que son el mismo grupo. Y aquí el apóstol Pablo pide que si a ellos se les reconozca y también dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Bien, ese sería el primer grupo, el que trabaja, o bien sea el que preside, o bien sea el que amonesta al resto. Luego dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Bien, en toda iglesia siempre va a haber un grupo de personas que son los que no quieren trabajar, los que no quieren congregarse, los que no quieren hacer absolutamente nada. Y el apóstol pues pide que a este tipo de personas se les amoneste, pues siempre van a haber, ya. No es lo ideal que el mismo grupo exista. Pues algunos de los ociosos van a convertirse, pero van a haber más personas siempre que van a ocupar este puesto. Que alentéis a los de poco ánimo. Hay que distinguir entonces entre los ociosos y también entre los de poco ánimo. Hay personas que su ánimo no es tan fuerte. A ellos no hay que amonestarlos, hay que alentarlos. Y es deber de los líderes reconocer cuándo estamos ante un ocioso y cuándo estamos ante alguien de poco ánimo. Y luego dice que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces diríamos, están en primer lugar los que trabajan, los que amonestan o presiden, están en segundo lugar los ociosos, los que nunca quieren hacer nada, están en tercer lugar los de poco ánimo, que a veces se congregan, a veces no, las dificultades, los problemas inherentes a ser cristiano los desaniman, y están, en cuarto lugar, aquellos que son débiles, es decir, los que probablemente tienen situaciones difíciles en la vida que les hacen complicado el ser fieles a Cristo. Bueno, entonces están estos cuatro tipos de personas en la iglesia, siempre. Empiezo esta segunda filmina con Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Es Filipenses 1:1. Resulta que aquí Pablo habla de este primer grupo, de los que trabajan, presiden y amonestan, que es aquí donde nos vamos a concentrar. Este primer grupo de personas, aquí Pablo los llama obispos y diáconos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos roles? Pues el episcopado o el obispado también es servicio concentrado en personas. Los obispos son los que se concentran en las personas y por lo tanto gobiernan la iglesia. Es el pastoreo y cuidado de las almas. Eso es lo que significa ser obispo o episcopado. Cuidar a las almas, pastorear a las almas. Me concentro en las personas. El diaconado, por el contrario, se concentra en cosas. Es cuidado y administración de los bienes materiales que pueda tener la iglesia. Vamos a concentrarnos en el episcopado, que hacia allá vamos al gobierno de la iglesia. Eso significa entonces que la iglesia de Cristo se gobierna por ancianos, cuando una vez ya está madura. Son los ancianos los que trabajan, los que presiden, los que amonestan, los que gobiernan la iglesia. Estos miembros del episcopado reciben tres apelativos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, entonces, a estas personas se les llama pastores. ¿Ya? Los ancianos son los mismos pastores.
Cuando se le llama pastores, esto alude al trabajo, a la labor de cuidado de los miembros de la iglesia que ellos tienen. Es que ellos pastorean las almas. Por eso se les llama pastores. También a ese mismo grupo de personas se les llama ancianos. Esto alude a su madurez como guías espirituales de la iglesia. Y también se les llama en el Nuevo Testamento obispos. Esto alude a su trabajo de supervisión de la iglesia o de las iglesias. Bien, resulta que estas palabras que son tan sencillas para nosotros, porque en el Nuevo Testamento al grupo de líderes de la iglesia, una vez más, se le llama pastores, en otros pasajes se les llama ancianos, en otros pasajes se le llama obispos, pero no son tres títulos distintos, sino son tres apelativos, tres nombres que se le dan a las mismas personas. Es decir, quien es anciano es pastor y es obispo. Quien es pastor es anciano y obispo. Lo que sucede es que en las iglesias de hoy en día, en las iglesias católicas, por ejemplo, tienen a los obispos como el dirigente máximo y luego los presbíteros o ancianos van a ser los que están subordinados a esos obispos. Y eso es lo que a nosotros nos confunde. O, por ejemplo, las iglesias evangélicas se guían por un solo pastor y ese pastor elige varios ancianos en la iglesia. Dicho de otra manera, en las iglesias evangélicas, quien gobierna es uno, que se llama pastor. Y luego él elige a varios hermanos maduros y a ellos les llama ancianos. Las iglesias católicas se dirigen por uno, que se llama obispo. Y él tiene bajo su autoridad a varios que se llaman ancianos, presbíteros, sacerdotes, diáconos, etc. En las iglesias de Cristo, como no tenemos ese orden piramidal, siempre está gobernada por un grupo, o debe estar gobernada, porque no siempre pasa así en la realidad, debe estar gobernada por un grupo de personas y a ese grupo de personas les vamos a llamar pastores, les vamos a llamar ancianos, les vamos a llamar presbíteros o les vamos a llamar obispos. Simplemente está hablando del trabajo que ellos hacen. Bien, tenemos que enfatizar este punto. En el Nuevo Testamento, las iglesias siempre, o la iglesia siempre es gobernada por una pluralidad de personas. Nunca en el Nuevo Testamento una sola persona gobernaba una iglesia. Siempre era una pluralidad. Y aquí tenemos tres argumentos bíblicos. Primero, en Marcos 10:35 al 45, Jesús indicó a sus apóstoles que no existía uno mayor entre ellos. Resulta que dos de sus apóstoles, uno que se llamaba Juan y otro que se llamaba Jacobo, querían estar sentados uno a la diestra y otro a la izquierda de él cuando viniese en su reino. Y Jesús pues, les dice que eso no está disponible para ellos, que eso es para quien el Padre así lo quiera, y está hablando de su muerte realmente. Sin embargo, los otros apóstoles, que esto es lo que nos interesa, se enojan con estos dos porque estaban escogiendo el mejor puesto para ellos. Y Jesús tiene que reprenderlos a todos, ¿sí? No a los dos, a todos. Y dentro de esa reprensión que les hace, les dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, que en el mundo siempre se está pensando quién es el mayor, pero entre ellos no. Son 12 apóstoles y no hay uno mayor entre ellos. Probablemente haya algunos, tres en sí, Pedro, Jacobo y Juan precisamente, que están con Jesús en los momentos más difíciles, pero no existe uno que esté por sobre los demás. Todos ellos son iguales. No hay uno mayor entre ellos, son iguales. Cada uno de ellos tenía un talento diferente, cada uno de ellos tenía una función distinta, pero trabajaban para el equipo, no se imponía uno sobre los demás. Segundo argumento es que Pablo siempre nombró una pluralidad de ancianos como dirigentes de las iglesias. Y eso está en Hechos 14:23, que él pasó nombrando ancianos en cada ciudad. Siempre era una pluralidad. Nunca nombró un anciano, nunca nombró un pastor o un dirigente, sino siempre era una pluralidad, era un grupo. Y tercero, ninguna epístola del Nuevo Testamento, ni una sola, fue dirigida a un pastor o líder en particular. Nunca Pablo escribió a un pastor. Claro que hay una epístola que se escribe a Filemón,
Pero en este caso, Filemón no es el pastor de la iglesia, sino Filemón es un hombre rico que tenía un esclavo que se le escapó y él quiere recomendar a este esclavo que se llama Onésimo. En este caso es una situación muy diferente, ¿sí? Muy, muy distinta. No es Filemón un pastor. Pero ya de ahí, las epístolas no fueron dirigidas a un pastor, sino fueron dirigidas a una iglesia. Primera y segunda Timoteo y Tito, que parecen epístolas personales, en realidad iban dirigidas a las iglesias donde ellos estaban laborando y era como una carta de representación, era como darle autoridad a él para que ejerciera en esa iglesia. Pero la iglesia siempre era autónoma y la iglesia siempre era dirigida por un grupo de personas, no por una. Avanzando sobre nuestra presentación, vamos a decir que el trabajo en equipo siempre brinda mejores resultados que el trabajo en solitario. Y aquí pongo un par de ejemplos de la naturaleza. Los lobos pueden cazar a presas mucho más fuertes y grandes que ellos porque saben trabajar en equipo. Los lobos cazan búfalos, por ejemplo, o bisontes, como se les llama en el norte de América. Y son mucho más grandes. Un lobo no sería capaz de hacer eso, pero como trabajan en equipo lo pueden hacer. Las hormigas son uno de los animales más pequeños del mundo y al mismo tiempo uno de los más grandes depredadores. ¿Por qué? Pues por su trabajo en equipo. De hecho, es el más grande depredador en África, ¿no? Las hormigas, es increíble, pero es por el trabajo que ellos pueden desempeñar en equipo. Lo mismo podemos decir de la iglesia, un liderazgo que trabaja como equipo suma sus talentos. No todos los miembros de un equipo tienen el mismo talento o los mismos talentos. Ellos suman sus talentos y al sumar sus talentos y capacidades multiplican sus resultados. Esto es obvio del trabajo en equipo. Por otra parte, Satanás siempre ataca al liderazgo. Esto es lógico. Esto podría ser materia de otra clase. ¿Cómo trabaja Satanás? Pues Satanás, una de sus características es que él va tras el líder, siempre, tras los líderes, siempre. Porque él sabe que si hace caer al del frente, al líder o a los líderes, si hace caer a ellos, entonces hará caer a muchos, hará mucho daño. En cambio, si agarra a uno de los miembros del equipo, del grupo, nada más, no causará tanto daño. Entonces, si se trabaja en solitario, si hay un líder y Satanás lo hace caer, su trabajo es multiplicado, o sea, da un golpe fuerte a la iglesia, pero donde hay un equipo, donde no hay un líder, sino hay un liderazgo, su labor es más difícil. Y aquí simplemente cito un pasaje de Eclesiastés, Eclesiastés 4, 9 al 12. Eclesiastés es un libro de sabiduría y como sabio que era su autor, pues nos dejó este pasaje lindo. Mejores son dos que uno. O sea, mejor una iglesia donde hay dos que dirigen que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Muy bien. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Pues sí, si vamos en una caminata larga por acantilados y vamos dos, tres, y uno de nosotros se accidenta, los otros lo salvan, lo sacan, lo velan, lo levantan, lo conducen hacia la salvación. Pero si uno va solo y tiene un accidente, eso es la muerte. Y lo mismo pasa con el gobierno de la iglesia. Si uno cae, los otros lo levantan, pero si uno está solo y cae, no hay segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Es verdad, cuando hace mucho frío y dos están durmiendo juntos, una pareja, al abrazarse, pues hacen calor, pero solito uno, eso es triste. Si uno está trabajando para una iglesia y está solo y uno se deprime, ¿quién lo consuela? Si uno se enfría y se desanima, ¿quién lo anima? Pero cuando estamos dos, cuando estamos tres o cuatro, el uno le da ánimo al otro. Los otros devuelven el ánimo al uno y así trabajamos más. Y ahora sí, cayendo al punto de Satanás, y si alguno prevaleciese contra otro, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Es decir, si Satanás ataca a uno solo, porque ese solo gobierna la iglesia, su trabajo será fácil.
Pero si esa iglesia está gobernada por dos, tres, tres le resistirán con mayor fuerza. Por alguna razón, Jesucristo siempre mandó a sus discípulos de dos en dos. Nunca los mandó en solitario. Los mandó de dos en dos, porque el trabajo en equipo es superior. ¿Cuál es el peligro entonces, o cuál es la deficiencia del trabajo en grupo, en equipo? Bueno, ese será el tema para la próxima clase. Cómo trabajar en equipo y por qué a veces no se puede trabajar en equipo. Que el Señor los bendiga.